Tenemos en el set a César Sumaeta, él es candidato al Senado Nacional con el número 16 con el partido Aprista Peruano. Señor Sumaeta, muchas gracias por la conversación. Aaron, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto estar en tu programa. ¿Volvió el lápiz a la presidencia? Sí, pues. La verdad es que se nota que en el Congreso las bancadas se le han visto a la política como un negocio, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dicen a la opinión pública y la otra cosa es lo que se arreglan bajo la mesa, se arreglan ministerios, instituciones, en fin, y tengo la impresión que les interesa un pepino los problemas del país, la situación del país. No hay gobierno, lo que se llega es al poder, se reparte el poder con los que llegas y de ahí a buscar votos en el Congreso para sostenerse a cambio de ministerios, a cambio de dádivas, a cambio de cosas, ¿no? La verdad, la situación es terrible. Quien impulsó la censura de José Gerí fue Renovación Popular. Así es. Con la señora Norma Yarro, pero no hicieron política y no contaron con que Alianza para el Progreso, del nefasto señor César Acuña, Podemos, del otro nefasto señor José Luna Gálvez, y Somos Perú iban a votar en contra de su candidata, Mari Carmen Álvarez. Así es. Lo que sucede es que la gente de Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga, popularmente llamado Porky, él puede conocer mucho de banca y de finanzas, pero francamente de política, mi impresión es que no sabe nada. No sabe nada. ¿Y es el principal perdedor políticamente? Totalmente, pues no, porque si tú notas, el que inicia el pedido de vacancia de Dina Boluarte es Renovación Popular, ¿no? Y qué coincidencia que el que inicia también el pedido de la censura o la vacancia es Renovación Popular de Dina Boluarte primero y de ahí de Gerí, ¿no? Yo creo que no se puede jugar así en democracia. ¿Usted estaba a favor de la censura de Gerí? Bueno, yo estaba de acuerdo, pero que finalmente la mesa o el nuevo presidente del Congreso, que a su vez es el presidente de la República, sea producto pues de un consenso. De acuerdo, ¿no? porque en Renovación Popular no podía impulsar una censura sin antes tener los votos necesarios para que su candidata asuma, ¿no? O en todo caso, si va a haber una segunda vuelta, debes estar absolutamente seguro, producto de una conversación, quién va a ser el nuevo presidente del Congreso y a su vez presidente de la República. Y eso me han contado, que en la víspera el señor José María Balcázar, este izquierdista que defiende el matrimonio. Imagínate, él en algún momento... ¿Ha hecho cabildeo? No, en algún momento, como todo marxista, siempre lo que dice ante la opinión pública nunca la cumple. Hace absolutamente lo contrario. Él dice, por ejemplo, voy a conmutar la pena a Pedro Castillo. En este caso sería que le daría ¿Ocurrirá eso, usted cree? ¿Corremos peligro de que eso pase? Si en algún momento, ya vamos a suponer que estamos en julio de este año, faltando 2 o 3 días para que termine su periodo, él perfectamente porque puede son indultar 5 meses, son él 5 perfectamente largos puede meses. indultar hasta en el último día, el 26 de julio, él puede indultar a Pedro Castillo. Tranquilamente, un día antes de irse. O sea, que todo lo que dice él, que no está en su agenda, no es tan creíble. Y Aaron, y te digo una cosa, un precedente. Cuando Valentín Paniagua asumió la presidencia del Congreso a la caída del fujimorismo, nosotros nos pusimos de acuerdo para poner a Valentín Paniagua de presidente del Congreso y a su vez presidente de la República. Claro, en ese tiempo había cuestionamientos sobre Paniagua, de que en primer lugar era el congresista menos votado de los 120. Sí. Y en segundo lugar, que la vida de Valentín, siendo joven, había estado vinculado en el Cusco a partidos de extrema izquierda. Bueno, finalmente decidimos votar por él, pero lo hicimos a cambio de nada, a cambio absolutamente de nada, a canje de nada. O sea, Paniagua nos dijo del Congreso, acompáñenme hasta Palacio de Gobierno, le acompañamos a Palacio de Gobierno, abrió las ventanas del balcón de Palacio, saludamos a la gente,
nos invitó un compartir Valentín Paniagua, elegimos a Valentín Paniagua, te quedas en Palacio de Gobierno, conduzca bien la transferencia, pero ¿sabes qué? Nosotros no queremos absolutamente nada. Si necesitas algo de nosotros en el Congreso, ahí estamos, pero no canjeando a cambio de ministerios o de puestos o de alguna regalía. No es así la democracia. Por eso, Aarón, yo te digo, y a tus televidentes, hay que acabar, hay que ponerle fin a la improvisación política. Hay que ponerle fin a lo político. Necesitamos darle estabilidad al país. Yo he leído los 37, casi los 38 planes de gobierno. Casi todos son llenos de promesas. Voy a poner 1 millón de casas, voy a dar 3 millones de empleo, voy a construir esto, voy a bajar la anemia, la pobreza. Pero nada de eso se puede hacer si el Congreso no le da estabilidad política al gobernante. Segundo, tú te acuerdas, seguramente eras demasiado joven, cuando Toledo bajó hasta 5%, claro, por el caso Saraí. Sí, claro. Todo el mundo quería sacarle a Toledo. Así es. Y yo me acuerdo que todos los gremios empresariales vinieron a pedirle al presidente García, y los gremios laborales vinieron a pedirle al presidente García que la célula parlamentaria aprista, que éramos 28, sume sus votos para sacarlo a Toledo. Pero ustedes rechazaron eso. Nosotros dijimos, no, yo creo que el presidente tiene que cumplir su periodo presidencial. Y estábamos hablando del 2004, a Toledo faltaba 2 años. Con ese 5% nosotros le hemos sostenido a Toledo hasta el final. Porque eso es gobernabilidad, ¿no? Porque esa es gobernabilidad, pues es darle estabilidad al país. Además, el país estaba empezando a despegar económicamente. Claro, Toledo dejó el país creciendo 4%, pero cuando nosotros tomamos el poder el 2006 y le dimos estabilidad política al presidente García durante los 5 años, para que los ministros no se cambien cada 2 meses como ahora, o el presidente cada 6 meses, es que la economía se disparó 8%, ¿no? Y ahí están los resultados, 152.000 obras, se bajó la pobreza el 20%. El milagro económico peruano. Exactamente. Señor Sumaeta, después de haber sido la admiración para todo el mundo, de haber leído columnas destacando ese segundo gobierno de Alan García, que fue excelente, uno de los mejores de la historia, porque también Fujimori 1 también me parece bueno. Sí, claro que sí. ¿Por qué luego los peruanos nos disparamos a los pies y votamos por Ollantumala? Claro, la verdad es que los peruanos somos campeones de destruir todo lo que se construye. Porque tú sabes, tú puedes construir en 15 a 20 años un proceso de desarrollo. No estás desarrollado totalmente, pero tienes que continuar. Claro. Porque los últimos ejemplos son los países del suroeste asiático, que tuvieron estabilidad durante 40 años para ser lo que son. El caso de Corea, el caso de Taiwán, el caso de todos los tigres asiáticos, ¿no? Sí. Pero si tú no tienes estabilidad política permanente y estabilidad jurídica, es imposible que puedas disparar el desarrollo y levantar la calidad de vida y el nivel de vida de la gente. Y ya estábamos en ese camino. Claro, claro, porque el APRA encontró la fórmula perfecta, que es economía básica. Con crecimiento económico reduces pobreza. Claro. Para la pobreza extrema el Estado puede intervenir, ¿no? Claro, o sea, el Estado hace su parte. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos identificado, Aarón, los 1000 distritos más pobres del Perú. Y ahí le metimos todo. Lucha contra la desnutrición, agua, desagüe, educación, carreteras, no apoyo a los agricultores. Un hospital desde el segundo gobierno de la García. Exactamente. Y el mercado, producto del crecimiento económico, el sector privado va jalando empleo masivo. Y hemos generado 3.5 millones de puestos de trabajo. Y la pobreza está en 20%, ¿no? Bajamos la pobreza de 48 hasta 27. Dejamos 4 millones de pobres. Mira, estamos hablando del 2011. Hoy día, de nuevo, la pobreza está en 30. Sí. O sea, hay casi 11 millones de pobres. O sea, 7 millones de pobres más. La pregunta es, ¿quién gobierna para bajar la pobreza? ¿Quién gobierna para mejorar la salud? ¿Quién gobierna para mejorar la educación? Como tú dices, desde hace 15 años no se construye un gran hospital. Es increíble, ¿no? Y hay más plata en el Estado. No es como Argentina, donde no hay plata. Acá hay plata, lo que falta es gestión, ¿no? Exacto, capacidad de gestión. Por eso, al gobierno no solamente necesitas un buen presidente, no solamente necesitas un buen gabinete, también necesitas una
muy buena bancada parlamentaria. En este caso vas a tener que, el nuevo presidente tiene que estar respaldado por una buena bancada en el Senado y una buena bancada en la Cámara de Diputados. Claro. Y además tener gestores públicos. No todos de tu partido, porque es difícil encontrar 10.000 funcionarios, por ejemplo, apristas. De los 10.000 que nosotros hemos encontrado y los hemos ubicado, 500 eran del APRA y otros 9.500 eran independientes o gente que se formó en el Estado y el Estado pagó dinero para mandarlos a formar a ellos. Pero lo que usted menciona es hacer política, pero ahora los caviares a hacer política, a tomar acuerdos, le llaman pactos mafiosos, acuerdos bajo la mesa, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿dónde la izquierda comunista o la izquierda caviar ha tenido éxito? En ningún lado, ¿no? En ninguna parte del país. Sus últimas experiencias en Venezuela, mira cómo Venezuela está. Y hoy día la gente está poco a poco queriendo regresar a Venezuela porque creen que puede mejorar, porque la industria petrolera lo van a levantar. Mira cómo ese país tan rico que producía 4 millones de barriles diarios bajó hasta 300.000. Claro, ahora está en 1 millón, pero... Claro, ahora de nuevo va a crecer la producción petrolera, Venezuela va a poder exportar y de nuevo va a levantar la calidad y el nivel de vida de la gente. Sí. Por eso, sin estabilidad jurídica, sin estabilidad política, no es posible gobernar el país. Y nosotros los apristas sí estamos en condiciones de darle estabilidad al país y estabilidad política al nuevo gobierno. Además, quien sea, ¿no? En la víspera se demostró que Rafael López Aliaga es un torpe políticamente. Demasiado, pues demasiado. Yo lo veo que porque todo es insultar, todo es atacar y con una irresponsabilidad tremenda, ¿no? ¿Usted cree, señor Zumeta, que ayer con la designación de este comunista José María Balcázar como presidente, ya Rafael López Aliaga perdió la elección? Bueno, pero yo creo que su nivel de credibilidad ha sido mellada tremendamente, ¿no? Y yo creo que... Porque está bloqueando todo el mundo en Twitter, ¿ah? Le puede pasar una gran factura en la primera vuelta, porque francamente lo que ha hecho López Aliaga es una obra política de un niño, ¿no? Por eso yo digo, López Aliaga puede ser un gran banquero, un gran financista, pero la verdad en política tiene una torpeza increíble, ¿no? Increíble. Porque usted parece que le encanta la inestabilidad del país, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tú puedes gobernar un país cuando cambias de presidente cada 6 meses y de ministros de Estado cada 2 meses? No se puede. No se puede hacer política de Estado, no se puede. Los cargos más importantes que inclusive no se deben tocar los 5 años es al ministro de Economía, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, al ministro de Educación y al ministro de Salud. Si quieres hacer política de Estado los 5 años, para que tengas buenos resultados, como en el caso del segundo gobierno del presidente García. Sí. Solo así se puede hacer política de Estado con buenos resultados. Pero así como estamos es imposible hacer y ahora tener es importante, buenos, como usted mencionó, tener una bancada fuerte tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, claro, porque estamos en un régimen parlamentario de facto, ¿no? Si continuamos como está, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de cambiar presidente cada 6 meses, censuras, vacancias, gabinete cada 2 meses, nuevos ministros. Entonces, cada ministro que entra tiene que pensar de nuevo qué va a hacer, armar un plan para desarrollar. Pero antes que empiece a ejecutar el plan, ya lo están cambiando. No sé si usted vio ayer la presentación, seguro que sí, del discurso inaugural de José María Balcázar. Habló del BCR y deslizó que conversaría con Julio Velarde para tomar algo de reservas, ¿o fue? No, yo creo que hay que negarse tajantemente a eso, ¿no? Porque la reserva no es dinero que se puede tocar así nomás. Dijo que había una deuda social con los maestros. No, mira, las reservas es la que permite mantener el nivel de inflación que tenemos, que no llega al 2%, es mantener el nivel de tasa de cambio que tenemos, 3.40, 3.50. Porque sirve para comprar, vender dólares, ¿no? Claro, exactamente. Imagínate que muevas la tasa de cambio, los exportadores pueden terminar perdiendo. Ahora que vivimos el boom agroexportador, más bien traen los dólares, los exportadores, para que el Estado tenga gran cantidad de impuestos y pueda hacer obras públicas, puede desarrollar programas sociales. Pero no se puede tocar el Banco Central de Reserva. ¿Pero usted sintió también que ayer dijo algo parecido?
¿Cómo? Sintió que... yo más o menos cuando él dice, ¿no? Voy a hablar con Velarde para ver que la deuda social con los maestros, no vas a poder agarrar plata del Banco Central para... Que le quede claro, ¿no? No, pues, o sea, eso no es política fiscal, eso es política monetaria. Claro, no tiene que ver nada con los recursos del Estado. El SR es un ente autónomo, no se puede meter Exactamente. ahí, ¿no? Lo que él puede hacer es reajustar los recursos del Estado para atender los problemas sociales, pero para eso se necesita, vuelvo a decir, estabilidad política y jurídica. Si el país tuviera estabilidad política y jurídica permanente, los capitales de inversión crecieran a tales niveles que podríamos tener, por ejemplo, 30% de inversión privada y por lo menos 10% de inversión pública. Ahí sí el país vuela. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, Aarón, no estaríamos creciendo 3%, estaríamos creciendo 7%, 8%. El problema en ese momento porque es que está comprobado, según los documentos del Banco Mundial, de que en el Perú, caso peruano, para que la pobreza se la pueda combatir y pueda bajar, mínimo, el crecimiento económico debe ser encima de 5 a 6%. Así es. Sí, no hay forma de combatir la pobreza. De ninguna forma, tomando en cuenta el crecimiento de las personas, ¿no? Hay más personas. Así es. Ahora cuando dicen en la época de Alan García, porque los precios de los minerales estaban arriba, tienen eso. Eso también, no es verdad. Ahora también, ¿no? Eso no es verdad. Cuando Alan García entró al poder, la libra de cobre, Aarón, valía $2. $2. Hoy está en 6. 3 veces más. Y la onza de oro estaba más de La onza de oro estaba en $600, hoy está bordeando los 5.000. Estamos hablando de casi 8 veces más. Lo que pasa es que en ese momento no hay... Eso significa que hoy día la economía debía estar creciendo 10, 12% como China, o como en su momento Japón, los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay confianza en el Pero si no tienes estabilidad política, privado, ¿no? Estabilidad jurídica, no tienes buenos gestores, no tienes buenos gobernantes, no tienes buenos ministros, inestabilidad política, inestabilidad jurídica, en esas condiciones nadie mete plata más grande a Perú, ¿no? No hay nada más cobarde que el dinero. Inclusive el capital chiquito, porque el que tiene un carrito sanguchero en esta esquina y ha terminado su utilidad y tiene cierta utilidad para poner su segundo carrito sanguchero en la otra esquina, y además él dice, uy, ¿cómo puedo poner un segundo negocio pequeño cuando tengo problemas severos de inseguridad ciudadana? ¿Me entiendes? Eso hay que combatir, pero eso hay que combatir seriamente. Las grandes reformas en el mundo son de largo plazo. El que dice que en 100 días arreglo esto, está mintiendo. El modelo de Suecia. Suecia tenía severos problemas en su sistema de justicia, a pesar de ser un país desarrollado. Hicieron las reformas. Lo que demora no es la reforma, sino la implementación de las reformas. Hicieron las reformas del sistema de justicia. ¿Cuánto tiempo crees que se demoró la implementación de la reforma? 40 años. Iba a decir 30, pero me ganó. 40 años. Pero en el Perú se quiere hacer una reforma en 100 días. No. Esa es mentira, eso es imposible. No se puede hacer, amigos televidentes. No se puede, eso es imposible. Faltaron la segunda. Ese es vender cebo de culebra a la población. Hay que tener mucho cuidado con esas ofertas. Faltaron la reforma de segunda generación, que son fortalecer las instituciones, ¿no? Fortalecer las instituciones. Y ya el premio Nobel de Economía, James Robinson, el que tiene su bestseller ¿Por qué fracasan los países? Las naciones, es por el sistema institucional. Si el sistema institucional, así como las variables macroeconómicas, las variables de la política monetaria, los indicadores sociales, es tan importante tener un buen sistema institucional del país. De acuerdo. Si tú no tienes eso, no puedes desarrollar políticas de largo aliento, de largo plazo. Para terminar, y el país necesita recuperar su seriedad política. Para eso, la gente tiene que elegir políticos serios, políticos preparados, no políticos improvisados, políticos albenerizos, políticos oportunistas que llegan 5 años al Congreso y están pensando qué van a sacar, llevarse los vasos, en robarle llevarse la servilleta, llevarse algo. En quitarle sueldo a sus trabajadores. Les gana la angurria y la codicia, y mira cómo ha terminado Gerí, ¿no? De acuerdo. ¿Usted cree que pueda meter mano en las elecciones Balcázar? Todo es posible. Todo es posible. Qué miedo, ¿no? Todo es posible. Balcázar, yo tengo mucha desconfianza de que José María Balcázar termina apoyando al jefe de la OMPE y termina entramando un fraude en favor de algún partido de izquierda comunista. Pues
llevar a cabo Porque fraude. son, pues no te olvides que Crobeto es también rojo, es comunista. Totalmente. Y él viene de hacer un fraude en la primera vuelta, el 2021. Nadie dice que esa historia se puede repetir y yo sé más o menos cuál es el procedimiento que están pensando hacer para armar un fraude electoral, o a favor de López Chau o a favor de cualquiera de los candidatos de ellos, ¿no? Y teniéndole a Balcázar de presidente de la República, bueno, tienen el muñeco completo para armar un gran fraude electoral. Y el primer perjudicado, ¿quién cree que va a ser? Porqui. Porque no sabe en qué lío, en qué se ha metido. Por eso te digo, vuelvo a repetir, Porqui es un buen financista, es un buen banquero, lo que tú quieras. Pero en política el hombre está en cero, ¿no? Está en cero, esa es la verdad. De acuerdo. ¿No? Así es. Muchas gracias por la entrevista, señor César Sumaeta. Un gusto conversar con usted. Tiene que marcar por el número 16. Marcar la estrella al Senado Nacional Nacional y escribir el número 16 por César Sumaeta. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Aarón.